Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver sobre el análisis de datos y el análisis espacial. Son elementos básicos, pero que están relacionados con todo lo que hemos estado estudiando sobre el tema de investigar y sus técnicas. Lo que hicimos es que hemos estado estudiando desde el concepto de investigar básico que está en el diccionario de la Real Academia, cada uno de los conceptos que estos conforman el concepto de investigar y los hemos agrupado en 6 momentos, los cuales son como una especie de cadena que va como de tren, ¿verdad? Vagones de tren que van unidos unos con otros desde el inicio, ¿verdad? Desde el momento que uno se pregunta, se hace la pregunta de investigación, ¿verdad? Que ya hemos hablado muchas veces, se confunde con problematizar, pero en realidad el problema está desde antes de la investigación. El golpe se da antes y después uno reacciona, ¿verdad? Y se pregunta cómo va a reaccionar. En este caso, nosotros estamos preguntándonos qué queremos investigar y desde ahí empieza una serie de técnicas que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la investigación. Es decir, no es solo una técnica de investigación, sino que dentro de la investigación hay un montón de técnicas, ¿verdad? En cada momento de la investigación y a veces somos buenos en unas y a veces somos no tan buenos en otras. Eh, Ahorita lo que nos interesa es ver ya el análisis de datos. Una vez que recogimos la información y la pudimos rescatar dentro de lo que es la tabla que construimos para contener esos datos, eh, que la recogimos de las encuestas o los talleres o los focus group que hemos trabajado. Allí los ordenamos y vamos ahora a buscar las cifras o los elementos más significativos, ¿verdad? Que nos permitan tener una idea de qué es lo que está sucediendo en el lugar que investigamos. Es muy importante tener en cuenta ciertas cosas a la hora de hacer el análisis de datos, como por ejemplo, bueno, eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta si venimos de una investigación que es deductiva o inductiva. Es muy importante que sepan la diferencia entre esos dos. Eh, es algo que no se ve en este curso, se ve en otros cursos, pero es algo básico que tienen que tener en cuenta, sobre todo porque es importante que cuando estén haciendo una investigación sepan qué tipo de investigación están haciendo. Yo podría resumírselas de forma muy sencilla, ¿verdad? Lo que es la investigación deductiva, ¿verdad? Tenemos una cantidad de datos o vamos a recoger una cantidad de datos a través de diferentes herramientas de investigación, cada quien con su técnica, y de a partir de ahí vamos a deducir cosas. Mientras que en la investigación inductiva yo genero algún cambio, o presento alguna información a la población para que ésta tome decisiones o o me dé a mí elementos que me permitan identificar lo que estoy investigando. Entonces, por ejemplo, en la investigación inductiva se da el caso, por ejemplo, de experimentos que se hacen con animales y les dan pastillas o los inyectan para ver qué ocurre, ¿verdad? O en el caso de sociologías que se han dado, ¿verdad? De ciencias sociológicas que han trabajado con grupos humanos, en donde los ponen en situaciones como la cárcel, como encierros, como eh, experimentos sociales, en los que se les dan misiones a las personas que tengan que hacer y estos responden de una forma y ahí voy consiguiendo la anotación. Entonces depende de la investigación que esté trabajando, así va a ser el análisis que yo vaya a hacer. Tengo que tomar eso muy en cuenta. Eh, Casi que el proceso de análisis lo vamos a hacer como que en 3 partes o 4 partes, ¿verdad? Que son como contener, ¿verdad? Que sería ya sea para lo deductivo o inductivo, yo tengo que contener el grupo de investigación que voy a investigar, bueno, el grupo social que voy a investigar. Por ejemplo, si voy a trabajar con adultos mayores, no se me puede colar ahí un joven. Si voy a trabajar con grupos de mujeres, no se me puede colar un hombre. Me explico, digamos, la idea es que yo tengo que contener el grupo con el que voy a trabajar y cerciorarme de que eso esté ahí contenido y que no hayan de que no hayan sesgos, y verdad. Entonces, antes de llegar a hacer el análisis, yo tengo que tener claro el proceso de contenido de los datos que tengo. Existen muchas herramientas para filtrar datos y trabajar con datos.
y revisar si bases de datos están buenas. Luego voy a levantar y a soltar, ¿verdad? Esa acción en realidad es como que nosotros le pongamos un filtro o simplemente acomodemos en una tabla los datos, ¿verdad? Los arrojamos ahí, pues los acomodamos para verlos, ya sea tirados en el suelo, en una tabla, separados o categorizados, pero la idea es que los tengo que dejar en algún lado para yo observarlos y verlos. Ahí voy a empezar a explorar, a diseccionar, a descomponer, a examinar y a explorar, ¿verdad? Que son los conceptos que vimos para análisis de datos, que son sinónimos de análisis de datos. Yo tengo que necesito tener yo a la hora de hacer eso para encontrar esas cifras significativas o esos elementos significativos. Tengo que tener una sensibilidad a notar cambios, a encontrar patrones, a identificar rasgos, aumentos, disminuciones, alteraciones en los datos que estoy revisando, saber los tiempos, las magnitudes que estos se expresan, ¿verdad? Una magnitud puede ser kilómetros por hora, en metros por segundo. Eso, el que hayan magnitudes elevadas o muy pequeñas, aumentos, disminuciones o patrones dentro de esas magnitudes, pues me va a dar información o me va a arrojar información sensible que me va a permitir a mí tomar decisiones de investigación para dar resultados. Tengo que tener una sensibilidad a identificar qué está fijo en ese lugar, ¿verdad? Que son elementos fijos, ¿verdad? Hay elementos culturales, ¿verdad? Que hacen que ciertos grupos sociales actúen de forma fija a cosas, ¿verdad? Pero hay flujos también, hay elementos que son temporales, que pasan sobre un grupo social y los transforman por un tiempo, ¿verdad? Como las modas, por ejemplo. Entonces yo tengo que entender esos flujos, también las acumulaciones, entender las desviaciones, las distribuciones, las circulaciones de los elementos que hacen que ese grupo social eh, actúe de una forma, las contradicciones que se generan en ello. A mí me encanta mucho trabajar desde la parte de contradicciones, porque muchas veces creemos que hacemos crítica o que somos críticos solo porque le decimos a una persona que está haciendo malas cosas, pero la crítica nace con esa contradicción, nace en el momento en que existe algo que no tiene que ver con lo que se está proponiendo y esa contradicción, ¿verdad? A veces es impuesta. Entonces, por allá alguien está hablando de amor y paz, pero da la espalda y hace la guerra. Entonces esas contradicciones, señalarlas son muy importantes y es casi que el deber de la sociología. Y aciertos también, hay que encontrar aciertos, ¿verdad? Los aciertos nos permiten a nosotros saber por dónde tomar un buen camino, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar teorías y el encontrar aciertos dentro de la realidad me permite también a mí tener seguridad sobre lo que estoy investigando. Entonces, todos esos elementos tienen que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y deben haber otros más para poder iniciar un proceso de análisis de datos. Cuando encuentren un elemento que cambió, se distribuyó, se acumuló o la magnitud arroja una cifra muy elevada o hay patrones o rasgos, cuando notan esas cosas, ya eso me está dando a mí una indicación y es una pista para poder analizar. Eh, Tengo que tener también una idea del tipo de datos que estoy utilizando, números, letras, fechas, tiempos, ¿verdad? Hay que recordar que no se pueden comparar peras con manzanas, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, tomates con piñas, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo quiero trabajar con una base de datos que tiene el INEC, por ejemplo, pero esta está construida en el censo del 2000 de una forma y en el censo del 2011 de otra forma, entonces es muy difícil poder unificarlas. A eso se necesita otro tipo de análisis. Yo tendría que buscar una forma de cómo tabular la información sin que o de dar resultados sin que sin que se haya un sesgo, digamos, por estar comparando fechas que no fueron construidas de la misma forma. También tengo que identificar precisiones, ¿verdad? Que se hicieron. Recuerden el concepto de precisar, ¿verdad? Es la medida o la marca que se hace antes de realizar la investigación, ¿verdad? Para poder saber cómo voy a contener la información. Si yo no preciso y de repente llego y voy a trabajar con magnitudes como kilogramos y yo estoy con una balanza que solo eh, mide gramos, ¿cómo voy a hacer para pesarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que reunir el equipo necesario y eso en el momento en que se precisa la herramienta de análisis que está en el momento de probar, en el momento de probar dentro del ciclo de investigación, pues entonces ahí es donde yo ya puedo saber los instrumentos que puedo utilizar a la hora de hacer el análisis. Y ese tipo de instrumento, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene la información, ¿verdad?
Es importante de cuando uno va a analizar los datos saber de qué tipo de instrumento viene, ¿verdad? Yo he trabajado con información de la NOAA en temas de oceanográficos y ellos, bueno, ahí se nota que ellos dan la información, sueltan la información, lo que se llaman datos crudos. Son datos que presentan errores, nosotros les decimos pulgas, y que hay que encontrárselos para poder, eh, digamos, arreglar la tabla. Esas pulgas podría ser, por ejemplo, que pasó una lancha y la boya que estaba marcando la altitud del mar en ese momento se tira un dato que no es el normal y entonces eso me podría estropear a mí, ¿verdad? El análisis. Pensemos, por ejemplo, que están haciendo una entrevista y alguien quiera jugar de gracioso y le mienta todo lo que está diciendo, ¿verdad? O que estén haciendo un taller y que pase algo, que se caiga el taller y de repente se termina hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, tengo que saber muy bien el tipo de instrumento al que viene, porque cada instrumento hay sus formas de matar las pulgas. También la fecha y el lugar de aplicación es muy diferente, ¿verdad? Que ese instrumento se haya aplicado en 1814 a 1914 al 2014. Lo mismo el lugar de aplicación, quién lo aplicó, ¿verdad? Las perspectivas metodológicas que utilizaron, pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso ya lo teníamos que tener claro de antes, ¿verdad? En las fases de investigación tenemos que tener claro qué tipo de perspectiva metodológica o teorías voy a utilizar. Y las poblaciones, ¿verdad? También, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, pero a la hora de llegar a hacer los análisis de datos, tengo que tener en cuenta todos esos elementos. Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a tres categorías, por ejemplo. Esto no solo aplica para el cuestionario, sino, digamos, pensando el cuestionario como una hoja de toma de datos en lo que es investigación social, digamos. Puede ser una entrevista, puede ser un focus group, pero yo tengo siempre una hoja donde estoy anotando los datos que me están dando, ¿verdad? Entonces, en ese documento donde voy anotando, bueno, la entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, entrevista 4, o las encuestas que esté haciendo, ¿verdad? Entonces, voy a obtener estos cuatro elementos dentro de la investigación social que dice este señor Sierra Bravo que identificó. Eh, Dice que uno va a identificar hechos, ¿verdad? Que son datos actuales o relativos, ¿verdad? Relativo al dominio personal de los individuos que forman el grupo social, ¿verdad? Esos hechos pueden ser edad, nivel de educación, dominio del ambiente, ideas, ¿verdad? Luego también van a tener opiniones, a las cuales le suman los niveles de información, de expectación, de percepción de los sujetos que estoy entrevistando. También actitudes y motivaciones o sentimientos, ¿verdad? Lo que hace o motiva a que se realicen las cosas o que sucedan cosas. Y cogniciones, que ese es el nivel de conocimiento que esas personas pueden estar teniendo sobre un elemento. Entonces, no hay que ir muy lejos a la hora de analizar. Esos son los cuatro elementos que yo voy a analizar. Es muy posible que durante el análisis yo pueda separar eso, ¿verdad? Hacer esos como subcapítulos y entonces, bueno, anoto hechos, qué hechos encuentro, pum, 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 encuentro y anoto todos los hechos, qué opiniones encontré, pum, pum, pum. Y solo al trabajar y separar esos cuatro elementos ya me permiten a mí poder encontrar cuatro elementos importantes dentro de los datos que estoy revisando. Entonces, aquí se los dejo para que puedan, digamos, a partir de ellos partir y construir ustedes los propios datos o las categorías que esperan encontrar dentro de sus datos. En el caso de análisis cualitativo, las técnicas de análisis cualitativo son aquellas que se emplean para resumir, analizar, interpretar la información obtenida durante métodos cualitativos. Las principales técnicas son dos, básicamente. La técnica de categorización, que ya hemos visto que es una categoría, en donde yo construyo categorías que puede ser ambiente, salud, educación, ¿verdad? Y a través de técnicas de reducción y organización de datos las voy acomodando y voy metiendo en esas categorías los elementos que me voy encontrando en los hechos o en lo que estoy investigando. Luego voy a comparar los elementos más significativos y producidos en cada categoría. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar dentro de la categoría de ambiente, tener también subcategorías que tengan que ver con recurso hídrico, otras con manejo de desechos, otras con, ¿verdad? Y yo recomiendo igual, digamos, cuando estén haciendo una entrevista, esas categorías ponerlas en orden y las subcategorías también para que no estén haciendo preguntas o en un cuestionario no hayan preguntas desordenadas y luego aparece un ambiente, luego otra categoría por allá. Yo muchas veces he utilizado, por ejemplo, a tres categorías para
para una herramienta, como por ejemplo la entrevista. Entonces, en esas tres categorías, meto tres categorías dentro de la entrevista y luego meto otras tres diferentes dentro del cuestionario. Utilizo las dos herramientas, ¿verdad? Esto es una técnica, lo que les estoy diciendo. Y esa técnica me permite a mí a veces poder, a través de dos herramientas de investigación social, poder llegar a elementos que estoy investigando. Luego la segunda técnica de análisis cualitativo que normalmente vamos a encontrar es el análisis de contenido, ¿verdad? Que lo usa mucho la etnografía y que hemos revisado durante el curso, en donde se basa en una lectura textual o visual de lo que está sucediendo, ¿verdad? Como instrumento, y empiezo a recoger información, ¿verdad? Ahí es donde les recomiendo yo tener la hoja de campo o la libreta de campo, ¿verdad? Que es súper útil. Yo insisto, ¿verdad? Siempre tener a mano la libreta de campo y que ojalá cada año vayan cambiándola, cada 6 meses, no sé, depende cómo la vayan llenando. Ahí pueden anotar todo lo que vayan viendo. Si nos devolvemos, por ejemplo, a esta parte, pueden anotar hechos, opiniones, actitudes, motivaciones, sentimientos y cogniciones que tenga el grupo social que estén analizando, para que cuando llegue el momento de análisis cualitativo, tengan ustedes elementos para hacer esa lectura textual de lo que sucede, ¿verdad? O puedan por lo menos construir las categorizaciones. Luego, lo que es en el análisis cuantitativo, aquí les voy a poner 4 tipos de análisis, pero podemos encontrar todavía muchos más. Uno es el análisis de correlaciones. Esta es una técnica de análisis de dato estadístico. Sirve para determinar si existe una relación entre dos variables. Pueden haber todavía hay lecturas más complicadas, ¿verdad? Y entonces hay análisis de datos multivariable desde la perspectiva lineal, y que eso puede ayudar, digamos, por ejemplo, a poder relacionar 3 categorías o 4 categorías, o, ¿verdad? A la vez. Para eso se puede usar estadística también, y suele utilizarse cuando se sospecha que dos variables siguen o tienen una evolución similar. Entonces, cuando eso pasa, puedo utilizar eso para poder ver en qué momento se separan esas dos variables o categorías, y en qué lugares se separan, y eso es una señal, ¿verdad? Ahí es donde yo puedo hacer énfasis para poderlo luego reportar o comunicar. Eh, el análisis de correlaciones, puedo utilizar gráficos. Yo recomiendo el programa R. Estudiar el R. R es interesante porque es un software que permite llegar más allá del tope de los software normales, por ejemplo como Word, ¿verdad? Están limitados por todo esto, ¿verdad? Que revisar presentación, animaciones, transiciones, diseño, inicio. Entonces uno le da la pestañita y ahí van a aparecer las cosas, ¿verdad? Es muy simple esta perspectiva visual, pero con R no existe nada que lo limite a uno. Yo no puedo ir más allá del panel de animación, pero con R yo puedo construir mi propio panel de animación, puedo construir todo lo que yo necesito para el análisis, y a partir de ahí poder dar mejores resultados. Ya se movió esto, perdón. Ok, ahí está. Luego, en lo que es análisis de regresión, se trata de otra de las técnicas de análisis de datos estadísticos para investigar relación entre diferentes variables. También puede hacerse regresiones para multivariables. Yo pienso que normalmente lo tradicional es que la multivariable se estudia en las maestrías. Entonces, cuando ya lleguen a su maestría, van a poder hacer en sus tesis un análisis multivariable. Mientras tanto, en licenciatura solo les piden que trabajen con dos variables, o que comparen dos variables, ¿verdad? A la vez, y hagan un gráfico o una serie de consultas o resultados, sobre un objeto social o un objeto de investigación social. Las regresiones sirven mucho para saber con cierto grupo o cantidad de datos qué pasó en el pasado o qué va a pasar en el futuro. Entonces también es una forma de análisis estadístico, y la idea sería tener los datos necesarios para poder ver si hay variables que se están siendo afectadas por el comportamiento de otra o de otras. Luego está la visualización de datos, que es otra de los tipos de análisis que existen. Cada uno de estos tiene sus técnicas, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Todo, para empezar con cada uno de este tipo de análisis, tengo que iniciar desde, bueno, cómo se analiza eso, investigar las diferentes teorías que existen, hacer pruebas, aplicar instrumentos, sacar este análisis y comunicarlo para ver si me he equivocado, porque es la única forma de que otro me diga a mí
si estoy bien o estoy mal, sino siempre voy a seguir pensando que todo está bien. Entonces, cada uno de estos también tipos de análisis que existen también ocupan toda una fase como la de que hemos hecho en investigación. O sea, hay que investigarlas para poder llegar a entenderlas y poderlas aplicar. En el caso de lo que es visualización de datos, la visualización de datos es de lejos una de las técnicas de análisis de datos más demandada y apreciada al día de hoy, por lo que por lo fácil que resulta a través de un gráfico o imagen detectar patrones en los datos. Es especialmente útil cuando buscamos entender grandes volúmenes de datos de forma rápida y simplificada. Las infografías, los gráficos son la forma más popular de este tipo de técnicas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que yo les decía ahora. Normalmente vamos a hacer visualización de datos más en una licenciatura que en una maestría, ¿verdad? Aunque no quiere decir que no se pueda hacer. Y en la maestría normalmente vamos a trabajar tal vez más temas de comparación de variables o trabajos multivariables. Existen varios programas como el ClickView y el Tableau. Tableau es el que yo utilizo. Es una herramienta gratuita en la que desde internet la puedo descargar y entonces puedo ahí poner los datos y hacer gráficos muy bonitos. De hecho, ahorita estoy trabajando una cosa así. Luego está el análisis de escenarios, que es el cuarto tipo de análisis que les comparto acá, que es el análisis que busca construir modelos a partir de situaciones o escenarios que pensemos nosotros puedan darse. Entonces estamos pensando, bueno, que vamos a construir un mall, se va a construir un mall y nos piden a nosotros de que hagamos un análisis de escenarios con respecto a la población que vive alrededor del mall. Entonces, ¿qué escenarios pueden pasar? Entonces, bueno, yo ya averiguo tipos de escenarios que se han dado, ¿verdad? Teorías que se han dado alrededor del tema de la construcción de los malls y la investigación que hay. De ahí veo las experiencias, puedo tomar tres escenarios de lo que he visto, de lo que leí, de lo que aprendí y a partir de ahí hacer modelos. Entonces, ¿cómo este escenario pasaría si pasa tales condiciones? Este otro escenario pasaría si pasan estas otras condiciones. Entonces, al ver yo hacer yo un análisis de datos y ver la tabla, ya podría estar imaginándome yo los tipos de escenarios que se pueden dar si se mantienen las situaciones o si retroceden. Entonces, este también es un análisis muy interesante. Cuando ustedes les contraten, pueden utilizar cualquiera de esos cuatro para hacer análisis de los datos que vayan a construir y siempre van a ser muy bien recibidos, ¿verdad? Lo normal es trabajar con el punto 3 que es hacer gráficos, ¿verdad? Es lo más básico y eso yo lo hago mucho también. A veces también análisis de correlaciones, de regresión o escenarios son solicitados específicamente por la persona que contrata. Por ejemplo, en planes reguladores o planes reguladores costeros piden análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si aumenta la población? ¿Qué pasaría si se viene un tsunami? ¿Qué pasaría si existe una inundación? ¿Qué pasaría? Y esos escenarios normalmente se montan tres, ¿verdad? Un mínimo, un nivel mínimo, un nivel medio y un nivel alto. Entonces eso me ayuda a mí a poder tener alguna idea de qué pasaría en diferentes situaciones de un evento en algún lugar, una situación dada. Está el análisis espacial, que es el que le vamos a sacar un poquito más de provecho. Yo voy a basar mucho lo que vaya a hablar sobre lo que dice Milton Santos en su libro La metamorfosis del espacio habitado. Ya solo el nombre de este libro, ¿verdad? Que es un clásico de la geografía humana y de la geografía crítica, eh, ya dice qué es lo que, ya el título dice qué es lo que está pensando el autor, ¿verdad? Y qué es lo que va a exponer el autor dentro del libro, ¿verdad? Lo recomiendo, ojalá lo puedan leer. Eh, Estamos hablando de que el espacio, el lugar donde estamos habitando nosotros, vive una metamorfosis constante que normalmente no se da lo que estamos esperando, ¿verdad? Esa metamorfosis eh, tal vez va a mutar a algo muy diferente a lo que se está dando ahora y eso hay que tener capacidad para poderlo interpretar. Entonces él en su libro da una serie de indicaciones sobre cómo poder llegar a analizar esa metamorfosis y bueno, y él propone, como les contaba en la exposición anterior, él propone las categorías de formación social y de formación económica, como la que veíamos con la tesis que yo realicé. Entonces, desde la categoría de formación económica,
se pueden sacar variables relacionadas con la formación económica del lugar. Lo interesante es que él dice que esta categoría se operacionaliza, ¿verdad? O deja se puede identificar o seguirle su camino o sus pasos, ¿verdad? Como investigadores a través de datos de cantidades, por ejemplo, cantidad de tiempo, cantidad de personas, cantidad de inversiones, cantidad de usuarios, cantidad de inversiones, cantidad de tecnología, cantidad de actividades. Eso es a través de cantidades lo podemos seguir. Mientras que la accesibilidad, la categoría de formación social la podemos encontrar. En este caso yo utilicé estas variables, pero la categoría de formación social podría tener otras. Deja la forma de poderla encontrar, esa categoría en el espacio, es a través de áreas, ¿verdad? Entonces, porque él lo que dice es que la acción social del ser humano deja deja impregnada en el espacio sus ideas y sus emociones y sus características, y la forma de poder darle seguimiento espacialmente es visualizando desde las alturas o desde una posición distinta, el tamaño de esa cicatriz que dejó el ser humano en el espacio, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si estoy viendo, por ejemplo, eh, la construcción de residencias de lujo, bueno, entonces yo podría identificar en un sector, un cantón o en el país entero, depende de la escala que esté utilizando, eh, qué cantidad de metros cuadrados o kilómetros cuadrados han sido urbanizados o convertidos en zonas residenciales. O lo mismo pasa con, digamos, con la siembra de papa, digamos, ¿verdad? Entonces, a nivel de categoría de formación económica, puedo encontrar que la papa está produciendo una cantidad de kilos, de toneladas de sacos de papa al año, ¿verdad? Y la categoría de formación social me arroja y me dice que esas cantidad de kilos y cantidad de papas están siendo sembradas en 5 hectáreas o 20 hectáreas o 30 hectáreas, ¿verdad? Entonces, ahí esas dos categorías me dan la categoría mía de formación espacial, que me permite a mí hacer un análisis con respecto a la cantidad de lo que produce, con respecto a la cantidad de espacio que se está utilizando para producir. Entonces es muy interesante esa perspectiva de análisis espacial, y vamos a hacer un poco, hablar un poco sobre esto. Yo recomiendo ver el siguiente video, ¿verdad? Para conocer sobre todo el discurso de este señor Milton Santos. Ya él está muerto, ya es finado, ya él era abogado, para empezar, no era geógrafo, pero eso no quiere decir por eso que si nosotros somos sociólogos o sociólogas no podamos hacer geografía. La geografía es una ciencia muy, muy, muy enriquecedora, aparte de que es un libro abierto, ya que vamos a encontrar los datos no en una biblioteca, sino allá afuera, en el espacio habitado, y entonces esta es la misma naturaleza, la misma realidad la que nos da los datos, que pueden ser distancias o cantidad de producción, ¿verdad? Es muy interesante ver este discurso porque así vamos a entender su visión de espacio, su visión de técnica, que él la escribe ahí, ¿verdad? Y yo recomiendo empezar el video del minuto 16 porque antes se pega ahí una ladilla, y ya ahí para adelante es súper interesante todo lo que dice y está muy relacionado. Bueno, ahí van a ver la influencia que tiene Milton Santos en mí, porque van a ver mucho de lo que estuvimos hablando en el curso. Ahí van a poder relacionar los audios que les pasé de, de la gente del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y van a poder entonces relacionar ciertas cosas que hemos visto a lo largo del curso. Este video es muy importante para poder amarrar elementos que hemos observado sobre la técnica a lo largo del curso. Y bueno, hay una técnica también para analizar el espacio. Entonces este es el link, ojalá lo puedan ver, lo disfruten. Eso dura una hora, y bueno, es una hora de conocimiento que tienen a disposición ahí, recomendada. Igual él tiene otros videos, pero este es el único en español que les conseguí. No sé, ustedes como él era brasilero, entonces no sé cómo pueden, digamos, cómo están ustedes con el portugués o el portoñol. Y entonces, bueno, ahí se pueden arriesgar, si les interesa pueden ver otros videos todavía más interesantes sobre su perspectiva, pero sí están en portugués. Yo les recomiendo también iniciar
estudios del portugués porque Brasil es uno de los constructores latinoamericanos más grandes de investigación social y geografía humana. Entonces, es un referente. Lo mismo el inglés, ¿verdad? Pero eh, es una recomendación que yo les hago porque ya abrirían un mundo de conocimiento. A mí lo que yo veo es que el portugués no es tan difícil, hay un ritmo que ustedes tienen que tomar para poderle llegar, pero es muy interesante y a mí me da dolor de cabeza ya al rato, entonces yo tengo que ir leyendo poco a poco, pero escucharlo es más sencillo. Entonces, ojalá les guste mucho esa aventura del portugués y puedan indagar algunos estudios sociológicos o investigaciones sociales que se hayan hecho en Brasil. Brasil ha tenido hasta presidentes sociólogos. Milton Santos además tiene otro libro que se llama De la totalidad del lugar, también escrito en el 96 o publicado en el 96 más bien. También, en verdad, este libro nos permite ver el tema del objeto geográfico, ¿verdad? Y entender un fijo como un objeto técnico, pero también como un objeto social, gracias a los flujos. Los fijos y los flujos interactúan y se alteran mutuamente, ¿verdad? Entonces, yo podría ser un fijo, ¿verdad? Soy un sociólogo que está viviendo en San Rafael de Heredia, que tiene tanta cantidad de años, que se está quedando calvito y bueno, que tiene ciertas características y técnicas, ¿verdad? Entonces ese es un fijo, pero yo voy a estar intervenido o voy a ser sensible o me va a alterar a mí o me va a impactar a mí los flujos que estén interactuando conmigo, ¿verdad? Y que yo interactúe con ellos también. Entonces, por ejemplo, el estar yo trabajando en las zonas costeras, eso, ese flujo de estar viajando y construyendo información que va de aquí a allá, me posibilita a mí también un cambio, ¿verdad? Un, un- diferenciarme al que si yo solo me hubiera quedado aquí. Entonces, si yo puedo entender el espacio, ¿verdad? Como alteraciones que se dan, interacciones que se dan entre fijos y flujos, pues esa es la recomendación que hace en este libro de la totalidad del lugar, Milton Santos, para hacer análisis espacial. Entonces, sigan esa idea, pueden trabajarla un poco más y ya cuando la tengan pueden observarlo. Ahorita voy a poner más ejemplos para que lo puedan ver. Todo lo que vemos o lo que nuestra imagen, nuestra visión alcance es el paisaje. El paisaje no es una fotografía, ¿verdad? A veces el paisaje es puedo verla yo desde un mapa o desde un avión, ¿verdad? Y veo para abajo y ahí estoy viendo un paisaje, ¿verdad? Pero ese mismo paisaje es el mismo si yo estuviera en la calle, en la que estoy viendo desde el cielo, ¿verdad? Entonces, no significa que yo, aunque esté propiamente viviéndolo ahí o que esté en el cielo, el paisaje es solo lo que yo estoy viendo, sino que el paisaje puede ser toda una región, ¿verdad? Como por ejemplo, se me ocurre a mí el paisaje, eh, el paisaje de ganadero, digamos, o de vaca, o de que hay en San Carlos, ¿verdad? O el país que es muy diferente al paisaje de ganado que hay en Coronado, ¿verdad? O muy diferente al paisaje ganadero que puedo encontrar en Guanacaste. Entonces, cada paisaje puede tener sus características, va a tener sus fijos y va a tener sus flujos, va a tener vacas fijas ahí, pero van a haber flujos interrelacionándose entre el manejo de cada una de esas vacas diferentes y que van a mediar, a mutar o interactuar de forma diferente con cada fijo. Entonces, esto es una forma diferente, es lo mismo que hemos estado hablando en análisis espacial, pero análisis social, pero visto de una perspectiva espacial. Entonces es también una forma muy interesante de poder hacer este análisis de datos, incluyendo la variable espacial. Eh, la territorialización, por su parte, digamos, el paisaje es eso, pero el territorio, ¿verdad? Como nos dice aquí Milton Santos, es finalmente el resultado de las luchas políticas y las decisiones tomadas en un contexto, condiciones tecnológicas, políticas, económicas. Es decir, yo puedo, constantemente puedo estar haciendo un paisaje, ¿verdad? Pero hacer territorio necesariamente es una lucha política. ¿Por qué? Porque yo el territorio le estoy dando una identidad, estoy diciendo este espacio es mío, y al decir este espacio es mío, le estoy poniendo identidad de Gonzalo, le estoy poniendo un límite. El territorio siempre tiene un límite. Si no hay límite, no es un territorio,
¿verdad? Porque, entonces, ¿por qué? Porque el territorio se construye a partir de la imagen social y la lucha de querer dominar ese espacio. ¿Qué pasó en Calero, con Costa Rica? Bueno, que nosotros no tenemos a nivel institucional eh, 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 injerencia sobre esos espacios que están en el norte Caribe del país y que están tomados por otros, ¿verdad? No quiere decir que no sea el territorio de Costa Rica, aunque haya todo un territorio delimitado, una frontera, ¿verdad? Hay un límite, ¿verdad? Ya eso fue una lucha que se alcanzó antes de la independencia, tener este territorio. Actualmente ya es territorio de otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una amiga que trabajaba en ese sector de Barra Colorado, dice que hay un lugar ahí donde se mezclan aguas que vienen desde Colombia y ahí han podido encontrar en esas corrientes mapas, ¿verdad? Que están metidos en tubos que tienen descripciones exactas de todos los canales que hay ahí en Calero, ¿verdad? Entonces, bueno, eso puede estar muy relacionado con el narcotráfico o con operaciones de comercio ilegales, pero lo interesante es que alguien está haciendo territorio ahí. Entonces, eso pasa como cuando encontramos un nido de ratas o un nido de algo en la casa, ¿verdad? Uno creía que era el dueño del territorio, pero al final se encuentra que hay otros que están haciendo territorio ahí, ¿verdad? Entonces, pueden haber territorios dentro de los territorios, pero es muy importante esas características que sepan, ¿verdad? Un territorio, si yo estoy hablando de territorio es porque un grupo definió ese espacio es mío. Si no, no es un territorio, es un espacio, o es un paisaje, o es una localidad, o es un lugar, ¿verdad? Entonces, el lugar, por ejemplo, normalmente no tiene identidad. Un lugar es un lugar y punto, ¿verdad? El paisaje pues tiene una serie de características que están quietas, están estáticas, ahí no hay movimiento, ¿verdad? No hay un crecimiento económico. Un análisis de paisaje no me permite a mí decir hacia dónde hacer escenarios, hacia dónde va el futuro de las cosas, porque no hay movimiento, es simplemente estático. Mientras que análisis territorial sí me permite a mí ver cuáles son las luchas políticas, ¿verdad? Decisiones que se toman en ese espacio y por qué se tomaron. Ahora quisiera mostrarles unas imágenes para que podamos ver qué es la geografía. Por ejemplo, eh, aquí voy a pasar, aquí tengo 163 imágenes, entonces no voy a pasarlas todas, pero voy a tratar de pasarlas. Eh, Esto es geografía. Aquí entender cómo se producen estas cosas que estamos viendo, el cómo llevar este objeto al espacio, el cómo interpretar por qué suceden estos fenómenos, estos colores, o por qué se da, por ejemplo, este ciclo, este ciclón acá en el mar, es parte de la geografía, esto es parte del vocabulario. Entonces, aunque aquí estoy viendo un paisaje, yo entiendo la dinámica y entiendo todo lo que está alrededor de todo esto, ¿verdad? Entiendo la matrix que está detrás de esta foto. Y eso es parte de la geografía. Ahora imagínense que Costa Rica esté en un sitio por aquí y ustedes vean por ahí, y bueno, esto va a ser un problema, esto puede ser una actividad turística muy importante, ¿verdad? El que pasen satélites por encima puede ser un elemento importante. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Estos tres elementos que estamos viendo, este satélite, estas auroras y aureolas y este huracán, ¿verdad? Está diciéndome algo. Inclusive políticamente, la foto también tiene un problema, ¿verdad? Porque hay una curvatura que no corresponde a la curvatura de la Tierra. Hay una curvatura que está hecha por la imagen, por el tipo de lente que está usándose. Entonces esta curvatura posiblemente por la escala, yo sé que no sería una curvatura así, sino sería una esfera muy pequeñita. Entonces todo esto yo puedo sacar de solo ver esta imagen y aquí estoy haciendo análisis espacial. Aquí lo mismo, ¿verdad? Se puede ver el turismo que está alrededor o que se puede construir alrededor y que va a hacer que las poblaciones cambien, ¿verdad? Esos fijos, de esas poblaciones fijas que están ahí con esos flujos de turismo vayan a cambiar y a darse relaciones y objetos sociológicos distintos, ¿verdad? Y tal vez todo alrededor de la gente que llega a ver las auroras. Bueno, aquí está la explicación de cómo es que se da eso, ¿verdad? Hay el viento solar que choca contra lo que se conoce como eh, la, el arco choque, bueno,
La Tierra tiene una capa protectora de partículas del viento solar y al chocar el viento solar genera estos movimientos. Este movimiento es el que hace que aquí se puedan ver las aureolas y eso es lo que digamos estamos viendo. Es un choque de magnético, digamos, de partículas magnéticas o partículas que están magnetizadas y que al pegar o al chocar con la atmósfera producen esos colores. Bueno, esto apareció aquí, esto es una reunión federal interesante, ¿verdad? Esta reunión es, bueno, aquí hay diferentes jerarcas de la IA y de la Universidad Nacional. Este es un estudiante asistente que trabaja conmigo, una compañera psicóloga. Ellos son de la comunidad Isla Caballo, aquí son de la IA. Y lo que estamos haciendo es viendo el estudio que se hizo en este mapa. No veamos la cara de ese muchacho ahí, en donde está diciendo que todo lo que está aquí ya es salinizado. Los pozos que estén dentro de esta área son salinizadas. Nosotros estamos buscando un sitio en donde sacar agua para poder llevarlo a la isla de Caballo. Y bueno, el punto verde que está acá fue el mejor sitio encontrado. Para poder decir esto tiene sal, el agua pozos tiene sal, se tuvo que hacer un montón de estudios, perforaciones y probar en diferentes muestras, con diferentes muestras si está salinizado o no. Y se logra hacer un mapa de estos. Entonces ya este mapa nos permite a nosotros tomar decisiones sobre cómo vamos a empezar el trabajo para que este pozo que está además dentro de un área de cultivo de extensión no esté contaminado por la piña, por la sandía, o el melón que se vaya a sembrar ahí y no se contamine y pueda llevarle agua, además de construir la tubería a lo largo de todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de unos, aquí en tierra 2 kilómetros, ¿verdad? Dentro del mar eran 6 kilómetros. Aquí hay geografía también, ¿verdad? Esta es una barra de arena y esto tiene una explicación de cómo se formó, ¿verdad? Entonces esa barra de arena que es geográfica, que es por una dinámica oceanográfica y costera, eh, propiamente los sedimentos que bajan por los ríos y de la dinámica del oleaje, se forma esta barra de arena la podemos encontrar siempre normalmente a la orilla de los ríos cuando salen al mar y esto nos da a nosotros una formación, ¿verdad? Económica, ¿verdad? Podemos ahí ver cantidad de personas que están produciendo economía alrededor del turismo, fijos que están ahí, ¿verdad? Y flujos que pueden estar entrando y saliendo por esta angostura, ¿verdad? Entonces, o por medio del ferry o por medio de cada una de estas lanchitas, ¿verdad? Entonces, esos flujos están haciendo que este lugar, que es Punta Arenas, ¿verdad? Sea particularmente especial, ¿verdad? Aquí voy yo este es un muchacho de la isla Caballo, un joven de ahí, pescador. Este es un estudiante de geografía, estudiante asistente mío, esta es mi espalda. Y aquí estamos haciendo una batimetría, esto es parte de la geografía también. Esto es el GPS que usamos para batimetrías, este es el fondo marino, aquí se va viendo el fondo marino, estos son camarones. Ellos hacen esta forma, se ven donde van brincando. Aquí esto pueden ser sedimentos, hojas, ¿verdad? Que están en el fondo del mar. Y lo que me está diciendo aquí esto es que hay 8 metros de profundidad, que el agua está a 26 grados, que voy a una velocidad de 6 kilómetros por hora, con la batería y la hora. Entonces estas herramientas, ¿verdad? Esos tipos de GPS me permiten a mí, ahí van ellos, yo les tomé esta foto porque había que ir de lado a lado para ver la profundidad, ¿verdad? Como a 6 kilómetros por hora, entonces duramos alrededor de 4 días haciendo toda esta área y bueno, fue una asoleada, ¿verdad? En el proceso vean que el muchacho lleva también un GPS, ¿verdad? Hay una capacitación alrededor. Esto no es una cerveza, es un fresco, pero sí es un vaso de cerveza, pero no es cerveza. Aquí él está secando de punta al lápiz con un cuchillo. Nos tenemos que tapar con estas cosas. Llevamos el mapa para ir ubicando los puntos de referencia y el GPS nos servía a nosotros para llevar una anotación que sería como una segunda anotación, digamos, del lugar donde íbamos, por donde íbamos. Aquí hay geografía, esto es cerca de mi casa. El agua está erosionando esta pared, entonces esto va a generar un problema con las personas que viven aquí. Esto es un mapa realizado por mapas realizados por estudiantes de sociología de tercer nivel, hablando sobre el tema de subjetividad de mujeres y el agua. Ellos preguntaron sobre la percepción de la isla de la isla Caballo y Lepanto. Entonces ubicaron elementos que los distinguían como la escuela, el comedor, la enfermería, Levi's, el caminito que hay de un lado a la otra, el Punta Arenas. Ven que les hacen caminitos también dentro del mar. Son las rutas que siguen los pescadores en este caso para ir a pescar, y en este caso para ir a Punta Arenas. Y la vía aquí para que conecta entre Lepanto.
Si uno ve el mapa, realmente esto no se parece en nada al mapa. Vea que ellos hicieron una simbología. Todo este proceso es algo para mí perfecto porque aquí esta es una forma de entender cómo este grupo entendía el paisaje, entendía o pudieron representar el paisaje de ellos, ¿verdad? Sin ser profesionales en sociología, pero sí se pueden, pero es un documento muy valioso porque puedo identificar cuáles son los elementos más sensibles para la realidad de ellos, los fijos, ¿verdad? Y también puedo identificar los flujos, ¿verdad? Entonces el análisis espacial que puedo hacer solo de este mapa, aunque no tenga características de cartografía propiamente, son muy ricos. Entonces yo puedo hacer ese tipo de elementos para poderlos utilizar en talleres o en, o en actividades, focus group, etcétera. También en entrevistas. Por ejemplo, este es otro mapa también, estudiantes de sociología. Nosotros hicimos una especie de taller, ¿verdad? De cartografía con ellos. Ya he hecho varios yo ahí en la escuela, con diferentes grupos. Y bueno, vean que aquí siempre hay una simbología, ¿verdad? El lugar de ubicación, elementos que simbólicos, ¿verdad? En este caso deportivos, las calles, la red vial, ¿verdad? Los flujos, los fijos, ¿verdad? Identificados y señalados. Este es otro mapa. Y bueno, es algo de lo que yo les estoy sugiriendo para el ejercicio 6. Este es el caso de la historia de los pozos desde las personas adultas mayores. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Cómo trataron como sociólogos o sociólogas, ¿verdad? Eh, Identificar con los adultos mayores elementos geográficos. Igual, simbología y señalando qué fue lo que señalaron. En este caso, esto también es geografía. Aquí tenemos, estas son temperaturas, si no me equivoco. Entonces, esto es un mapa de temperaturas. Entonces, aquí estoy viendo yo elementos que esas son las zonas de temperatura más alta durante el año. Ahí está metida el Avenado, que es donde yo estoy trabajando mucho tiempo. Esto es el Golfo de Nicoya. Entonces, es un mapa que me puede decir a mí, o me puede ayudar a mí a conseguir financiamiento porque puedo señalar de que con esta información que recuperé de una institución, estoy demostrando que el Avenado o la Chira o donde vaya a trabajar de ese sector está propensa a más vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. Esta es la batimetría que hicimos, que les estaba enseñando. Entonces aquí ya puedo ver profundidades. Lo que queríamos era encontrar un espacio que nos permitiera tirar una tubería y que no hubieran huecos o montañas, sino que fuera plano. Y encontramos aquí un espacio que va desde acá hasta acá, que está a 9 metros de profundidad, que es plano, ¿verdad? Por ejemplo, entre esta línea y esta línea hay 150 metros de distancia, entonces no, el tubo no es que se va a mover y se va a ir a un hueco aquí, sino que, bueno, es bien amarrado el tubo en la profundidad en el subsuelo, podría, digamos, ser viable que pues, se pudiera llevar agua hasta el a caballo. Eso es lo que estábamos investigando nosotros. Lo mismo se hizo aquí, yo hice la batimetría acá, y sí, el tubo aquí sí pasó 400 metros, pero pasa es que aquí estamos hablando de 6 kilómetros. Esta es una cuenca, dos son cuencas que trabajé ahí en Lepant. Aquí está la subcuenca del río Lepante y la subcuenca del río Cabo Blanco. En ella hay varias poblaciones y hay áreas de protección. Entonces aquí lo que estoy señalando son las áreas de protección, las subcuencas, las microcuencas y todo esto es parte de la cuenca hidrográfica de la península de Nicoya. Entonces todo esto se divide en cuenca hidrográfica, en subcuenca y en microcuencas. Esta es una subcuenca y esas son microcuencas. Aquí no hay ríos estables, ¿verdad? Hay ríos, pero sí hay quebradas, entonces que van a dar al mar, entonces hacen su propia cuenca, digamos, por donde va a drenar el agua. Y eso es geografía, ¿verdad? El acceso al recurso hídrico, encontrar dónde está el agua es una característica que puede hacer la geografía, ¿verdad? Y le puede ayudar a las personas. Vean, por ejemplo, esto. Aquí está Montaña Grande. Es esta misma imagen, solo que al revés. Esta está viendo hacia el sur. Aquí está Montaña Grande. Montaña Grande está aquí, digamos. Entonces, Montaña Grande recoge el agua desde por acá. ¿Y por qué? Porque resulta ser de que esta franja amarilla que se ve aquí es roca volcánica. Y entonces la roca volcánica no es tan permeable, no permite que el agua se permee, sino que se escurre y va directamente al mar. Y entonces no es posible encontrar nacientes. Por eso ellos, sin saberlo desde su conocimiento local, tuvieron que ir a otro sitio a buscar una naciente para llevar el agua hasta ahí.
En este caso van 7 kilómetros, 3 kilómetros de tubería para poder ir a recoger el agua, ¿verdad? Entonces, como un elemento geográfico que no se ve, que se puede ver nada más con los estudios o a través de cartografía, puede explicar el conocimiento local, ¿verdad? Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Aquí está Montaña Grande, vean que está sobre el lecho de material volcánico. Estos dos colores son sedimentarios. Este es todavía más permeable que este, ¿verdad? Pero eso significa que los pozos van a estar cerca de donde sea el agua permeable porque es donde va a escurrir, ¿verdad? El agua. El tema de los vientos es importante. Cómo se forman las nubes también es geográfico. El cómo se forman las corrientes marinas es geográfico. Es la misma relación que pasa con la formación de nubes con esto. Es sistemas de convección en donde el aire caliente sube, el aire frío baja y eso genera flujos, ¿verdad? Entonces aquí también aunque esto no podemos trabajar los de fijos y flujos porque eso es para análisis espacial desde una perspectiva humana, esto ya es algo más físico. Aquí es comportamientos vectores, ¿verdad? Donde aumenta el calor, aquí aumenta de 32 grados y conforme va subiendo llega a una temperatura de 23 grados, ¿verdad? Entonces, pero ese aire al subir va a llevar gotitas de mar, ¿verdad? O gotitas de humedad que están en la atmósfera, las van a unir en el cielo, hacen la nube y luego esa nube cuando tiene una temperatura más baja se precipita en forma de gotas de lluvia. Esto es geografía, esto es geografía, eso es geografía, esto es geografía, esto es geografía también, ¿verdad? La geografía marina, ¿verdad? El poder identificar dónde están los corales, cuáles son los elementos que están allí, ¿verdad? Más que saber cómo se llaman cada uno de los bichitos, es saber las relaciones biogeográficas que existen entre ellos, ¿verdad? Y además humanas, ¿verdad? Esto es turismo que llega a ver estos elementos naturales. Ojalá puedan algún día bucear. Yo saqué mi licencia de buceo desde que tengo 19 años y bueno, es una de las experiencias más bonitas que ustedes pueden encontrar. Yo tengo la teoría de que si los artistas bucearan, se acabarían los colores en el mundo porque eh, si alguien va a pintar el océano, hay demasiados colores. Uno cree que el océano no tiene color en lo interno, pero eso es porque no se ha metido a bucear. Entonces les invito a que buceen y que puedan descubrir el mundo que hay detrás de esto. Es algo muy fácil, muy sencillo y no es peligroso. Es relativamente peligroso, depende de donde se vayan a bucear. Estas son corales, ¿verdad? Franjas de corales que se van llenando de sedimentos y luego van haciendo tierra y luego ya llega la vegetación. Esto es geografía también, cómo se van haciendo nuevas tierras. Esto es una geografía marina también, ¿verdad? Aquí podemos ver esto verde de la isla del Coco, pero vean que la isla del Coco es mucho más grande internamente, bajo las profundidades. Si esto es toda la isla del Coco, vean este deslizamiento es 3 veces la isla del Coco, ¿verdad? Imagínense que la isla del Coco se mueva 3 veces, se mueva hacia un lugar, se deslice, ¿verdad? Vean este deslizamiento, por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay otro deslizamiento submarino, ¿verdad? Y esos deslizamientos submarinos pueden provocar tsunamis, ¿verdad? Porque al mover esa cantidad, si esto es el tamaño de la isla del Coco, ustedes han visto qué tamaño tiene, imaginen lo que es mover esa cantidad de tierra debajo del mar, ¿verdad? Eso produce olas. Eso es geografía, esto es geografía también, eso son batimetrías. Eso es como lo que estábamos haciendo para el Águila Caballo. Aquí hay geografía, ¿verdad? Se construyó una megacarretera sin tomar en cuenta estos elementos de subducción o de deslizamiento de las tierras y bueno, así es como se paga. Los deslizamientos es geografía, también eso lo estudia la geografía. Normalmente lo que sucede es que hay un suelo menos permeable en la parte de abajo, empieza a llover y el agua empieza a escurrir, pero no se permea por el suelo que hay abajo y entonces lo que está encima, que es permeable, se desliza y ahí ya se hace el deslizamiento. Esto es un ejemplo de lo que es la Tierra desde tomando en cuenta las batimetrías y las curvas de nivel, ¿verdad? Las altitudes de las montañas, ¿verdad? Entonces, geografía, por ejemplo, imagínense, la Tierra no es redonda, aquí se está viendo no es redonda, pero que yo tenga un barco que tenga que ir desde aquí hasta Sudáfrica, digamos, desde Indochina hasta Sudáfrica, voy a pasar por este hueco aquí, ¿verdad? Entonces, hay distancias, ¿verdad? Que la geografía me permitiría a mí
decir, digamos, cuáles son los valores, cuáles son las distancias y las rutas más cercanas o más lejanas para poder llegar, o entender por qué, ¿verdad? Ciertos barcos toman ciertas rutas, ¿verdad? Entonces, esos elementos también son geografía. Bueno, esto también, el tema manglar, ¿verdad? Este es un manglar de coral. Normalmente los manglares de aquí de nosotros están llenos de sedimentos, entonces no podemos ver esto tan bonito. Pero sí hay una parte de manglar de coral en el Golfo Dulce, en lo que se llaman los mogotos. Ahí yo he estado haciendo snorkel y se ve algo así. Esto es pasto marino, ¿verdad? Lo que comen las tortugas. Ahí también hay pasto marino. Entonces, esto es geografía, ¿verdad? El poder identificar biogeográficamente los elementos relacionados para que sea este tipo de paisaje. Ese soy yo, que un estudiante hizo ese dibujo. Nosotros somos, aquí estamos haciendo un trabajo de educación ambiental con profesores de primaria de todas las escuelas de la costa Pacífico Central. Y una de las profesoras nos dibujó a nosotros ahí. Hicimos una gira a Manuel Antonio, entonces nos dibujaron. Yo no tengo unas piernas tan feas. Esto también es geografía, este es el embalse del Arenal. Hay una lógica geográfica de por qué se hace el embalse ahí. Y esto de aquí es donde está, digamos, la boya que cuando se llena mucho para que no sobresalga y esta es la calle por donde uno pasa, que va para Tilarán, no se sobrepase el agua. Entonces cuando el agua llega a un nivel, sale y sale al otro lado de una vez. Esto es para producir energía eléctrica del oleaje, esto es también geografía. Esto es para hacer energía eléctrica del oleaje también, esto es geografía. Esto también, ¿verdad? Entonces al moverse esto como en forma de serpiente, adentro hay tubos y engranajes que van moviéndose, ¿verdad? Conforme se va compactando y estirando por el oleaje, y va generando una corriente eléctrica. Este proyecto, así como este, lo querían poner en Limón. Esta es otra forma también, pero este trabaja más con el aumento de las mareas. Entonces, conforme va subiendo, se va estirando aquí esto y va moviendo el sistema de poleas que está acá para generar energía eléctrica y después cuando va bajando sucede lo mismo. Este es otro también, diferente. Esto es geografía, cómo se forman las cavernas. El oleaje es geografía también, ¿verdad? Cómo el tren de olas va hacia un lugar y por la dinámica costera que existe, se deforma, ¿verdad? Entonces la ola tiende a desviarse y a tomar hacia otro lugar. Al llegar la ola ahí, los sedimentos se van a depositar de forma distinta. Vean que los sedimentos, aquí está una playa blanca, mientras que aquí hay una playa diferente, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de los sedimentos que estén a los lados y que se vayan depositando por el desgaste. Normalmente lo que se va desgastando es esto. Esto era, digamos, que una línea recta y con el oleaje se va desgastando, se va depositando en el fondo marino la arena y esto y normalmente se hace en este tipo de bahías y esto llega a convertirse en una isla porque el mar lo va desgastando como pasa con esto y genera esas formaciones costeras tan bonitas. Eso es geografía, esto sucede aquí, este es el tómbolo ahí en Manuel Antonio, ¿verdad? Entonces hay uno que es en Bahía Ballena también, que cuando sube la marea, otro en Cabuya, se tapa y queda esto como una isla, pero esto antes era línea recta, pero el efecto de sedimentación fue dando esta bahía y dando esas características, digamos, a la playa, si no sería recto como esto, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo, y esto ya es el efecto ya más bien desgastado. Esto en algún momento era una porción de tierra que llegaba hasta tierra firme, y eso se fue desgastando por el efecto del oleaje. Esto es la misma situación, pero por el viento. Esto sucede por efecto del viento. Esto es lo que se llama torres de sal. Esta es la marina de Quepos. Aquí también hay una barrera de arena. Aquí esta gente se llama el Cocal, creo. Ay, se me olvidó cómo se llama esta población. Yo estuve ahí haciendo limpieza de playas y trabajando en educación ambiental. Ellos para entrar aquí no se entra por tierra firme. La única forma de entrar es por un ferry que cruza acá. El Parque Quepos es para que más o menos se ubiquen. Bueno, y el conocer esas cosas es geografía también, el saber cómo construir una marina es geografía también. Esto es geografía también, ver las diferentes capas de suelos. Entonces hay una geografía relacionada con los suelos. A mí me piden a veces, por ejemplo, hacer estudios de propiedades que quieren comprar para ver si el suelo es un suelo factible para cultivos de algo, ¿verdad? Entonces, hecho para cultivos de caña de azúcar y de cacao.
Esto es Cinchona, ¿verdad? El conocer, ¿verdad? Sobre Cinchona, esta es una falla, para que vean cómo es una falla de transporte. Aquí se está separando la tierra, ¿verdad? Entonces el río, normalmente el río va a seguir por donde va la falla, es una característica. Hay otro tipo de fallas en donde más bien el río viene por acá, digamos, por uno de los lados, y cae en forma al separarse la tierra, cae en forma de catarata, ¿verdad? Entonces, donde hay una catarata, hay una falla. Estos son plegamientos que pueden quedar descubiertos en las costas por el mismo efecto de erosión. Entonces puedo ver cómo, por ejemplo, todas estas eran capas de sedimentos de diferentes épocas de la vida o del mundo, que se fueron depositando en el fondo marino y luego vea que ya no están planas, sino que ahora están viendo, tienen un azimut diferente, un, tienen grados diferentes, ya no son un grado de 180, sino que ahora ellos quedan viendo hacia otro sitio, esto por el efecto de presión que hacen otras capas hacia ellas y las van plegando. Eso es geografía también, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Ahí como les decía, esto es una falla de transformación, ¿verdad? En donde un sector un bloque de tierra agarra para un lado, otro para otro. Este es como el que vimos de la foto esta, esta. Esta foto es ¿verdad? La tierra se va separando, entonces hace una abertura ahí. Hay otro en donde converge, ¿verdad? En donde, como lo que pasa en la placa de Cocos, que se mete debajo de la de Caribe. Y hay otras que son divergentes. No, serían esas. Esta es la misma. Esta es la misma que esta. Las divergentes, convergentes y de transformación son tres tipos que existen. Bueno, la forma como se hizo Costa Rica, ¿verdad? El proceso orogénico, es geografía. Este es un delfín nariz de botella que le fotografié en el Golfo Dulce. Me llamó la atención la forma que tiene su aleta con las nubes. Y entonces, bueno, me llamó la atención, pero también el entender sobre que este delfín estaba detrás de un balijú, que es un pez que se usa para pesca deportiva. Se pesca, cada uno de esos vale como un euro. Bueno, entonces yo puedo ir a pescar balijús y cada uno de esos me va a pagar un euro porque lo usan para ir a pescar a través del arte del carreteo, no, del troleo, que es que ponen la especie viva amarrada a una cuerda de pescar y la lancha se va moviendo. Entonces, es la forma de pescar pez vela y otros tipos de peces grandes, los marlin y así. Entonces, pero él andaba detrás de un balijú y bueno, lo interesante fue que el balijú andaba por todo lado y él andaba correteándolo como cansándolo hasta que se lo comió. Esta es una foto de un tsunami. Tsunamis es también geografía. Los huracanes son geografía. Sus impactos en las poblaciones son geografía. Rutas de huracanes. Otra de las nubes. La erosión costera. Vean cómo, por ejemplo, estas palmeras, antes estaba la arena llegaba hasta acá y aquí ya se erosionó. Esa fotografía la tomé yo en el Cocal, ahí donde les estaba diciendo yo en Quepos. Esto también es geografía. Aquí está el delta del río. mm, Creo que esta foto la tomé yo en un vuelo que hicimos a lo largo de todo el Golfo de Nicoya. Y creo que este es el manglar del río se me olvida el nombre, pero bueno, creo que es Punta Morales por ahí. Esto es un tipo de formación de roca volcánica que al enfriarse genera este tipo de, de forma, ¿verdad? Muy interesante, es roca volcánica, eso no es permeable, pero las fisuras que se arman aquí sí son permeables, entonces a veces se hacen bodegas de agua, ¿verdad? Donde quedan, digamos, hoyos o huecos o cavernas, se llenan de agua y bueno, es una forma también de encontrar agua, pero esto es en Panamá y bueno, a mí me llamó la atención, he visto aquí en Costa Rica, en Turrialba, una formación similar, entonces tampoco es que sea única, pero me llamó mucho la atención y se usa mucho para escalar también como deporte. Esto es en Guatemala. Este es un cráter inmenso en donde hay varios volcanes alrededor de él. Aquí se ven tres volcanes. Y esto es todo un cráter, ¿verdad? Que es una laguna. Y las poblaciones están asentadas alrededor del lago. Me llamó la atención también ahí en Guatemala encontrarme con una esfera de piedra en la esquina noroeste del parque de Guatemala. ¿Verdad? Ahí puesta, ¿verdad? No se puede arrancar, está pegada, ¿verdad? Pero cuando voy a la iglesia también la encuentro en las pinturas
y la encuentro también en la, en las formas, ¿verdad? Además, que esto no lo hicieron recientemente, ¿verdad? Esa foto, esa representación de Fernando Rey, la hicieron en el año 1800, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que lo que tiene aquí es una cruz, ¿verdad? Entonces, yo lo que percibo de esto es que es la iglesia, eh, que toma en la mano la perspectiva de la esfera, ¿verdad? O esa religión que existía previa antes acá relacionada con este conocimiento y la catoliza, ¿verdad? Con una cruz. El cuadro este es similar, ¿verdad? Este cuadro se llamaba El triunfo de la iglesia. Entonces, lo que representa la iglesia llevando la luz de la vida, del amor, del conocimiento, ¿verdad? Y una serie de batallas que se dan acá están sobre una alfombra y bajo la alfombra la esfera negra, ¿verdad? También, entonces, eso, también esta es una pintura de 1800, entonces es muy interesante cómo eh, había otras perspectivas de geografía en las culturas anteriores a las nuestras y cómo eso también hay todo un hecho histórico cultural, ¿verdad? Que ha silenciado eso, ¿verdad? Y que nos ha separado de esa verdad o de esa perspectiva geográfica de análisis que tenía las culturas anteriores a las nuestras. Esto también es geografía, esta es en Santa Marta, donde vive el pibe Valderrama y Carlos Vives. Ahí está la estatua de Simón Bolívar, ¿verdad? Ahí murió, en Santa Marta, murió Simón Bolívar en 1830. Y bueno, ¿por qué geográfico? Es interesante el hecho histórico también, la geografía es histórica, ¿verdad? Porque aunque ahí murió eh, Simón Bolívar, él no murió en batalla, ¿verdad? Entonces cuando el caballo está sobre dos patas, significa que murió en batalla. Si él está con ropa del ejército, digamos, significa que murió como héroe, ¿verdad? Pero él en realidad murió de viejo ahí en Santa Marta, entonces es muy interesante también la perspectiva geográfica, política que está detrás de un monumento, ¿verdad? Los monumentos son un fijo que están ahí, el turismo pasa, fluye, ¿verdad? A lo largo de esto y eso genera cosmovisiones que van a ser territorios o van a construir territorio en algún lugar o ahí mismo, ¿verdad? Entonces, este es un fijo de territorialidad que está marcando un elemento político, ¿verdad? Que no es cierto, pero que es político porque es Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Aquí hay otra geografía, otra perspectiva de geografía, análisis de geografía, posiblemente una geografía que manejaban las culturas previas en Guayabo, esto es de Guayabo, ahí en Turrialba, ojalá puedan visitarlo si no lo conocen, y puedan admirar la geografía que ellos tenían en ese momento. Si uno se pone acá y vuelve a ver hacia acá, hacia donde yo tomo la foto, se ve el volcán Turrialba alineado perfectamente con esta calle. Esto es un volcán parásito del volcán Irazú, se llaman estratovolcanes. Normalmente por los estratovolcanes sale el material menos pesado, como, pero más pesado, como por ejemplo la lava, entonces esto hace corridas de lava y, y por el cráter principal sale normalmente la ceniza o el material más liviano. Bueno, y que el material volcánico es súper fértil, ¿verdad? Por la cantidad de químicos que trae. Y entonces aquí se puede ver el uso de la tierra que se le da a estos, a estos suelos. Vean interesante, en el Acaballo una nube, en el Avenado una nube y en Lepanto otra nube, ¿verdad? Y bueno, eso es también, eso lo sabe la geografía también. Aquí estamos llevando estudiantes, ella es de socióloga, es colega de ustedes, aquí hay otra socióloga también, ellos son ellos de La Caballo y ella de Lepanto, ella es mi compañera psicóloga, y aquí los llevábamos también a hacer actividades geográficas, a hacer visitas de campo para analizar cómo se forman los suelos, cómo se recoge el agua, cómo es, y esos son también, como es un libro abierto a la geografía, ayuda mucho para poder hacer esas interpretaciones. Este es un ejercicio que hice con estudiantes de sociología también, esto es una cartografía, pero que en vez de usar mapas usamos ropa, entonces cada elemento señala algo y ellos quisieron demostrar con poner la ropa ahí, que parece que la dejaron ahí tirada, ¿verdad? En realidad es un mapa. Bueno, otra de los volcanes. Esto es en la iglesia de Nicaragua, en la iglesia León. También es político, pero hay una cosmovisión de mundo acá, una geografía que está impresa dentro de una cosmovisión de mundo. Cosmovisión, sí, una visión del universo, ¿verdad? Que hay.
y que marca también un territorio, ¿verdad? Entonces, los hitos o elementos que marcan territorio son geografía también. Este es el lago de Atitlán, que les decía que es un cráter entero, y ahí están los diferentes pueblos que están alrededor del cráter. Estos son elementos cerca del volcán Turrialba. eh, Son estaciones meteorológicas diferentes que están ahí cerca. Este es un pluviómetro en el volcán Turrialba. Esto es para gases, para medir gases. Otro pluviómetro. Normalmente este es para medir humedad. Vean que hay una lechería aquí cerca, ¿verdad? Normalmente los datos climatológicos del país fueron tomados con herramientas como estas, pero datados por agricultores sin ningún estudio, común y silvestre. Normalmente llegaban, tomaban, veían cuánto había de agua y anotaban. Y cada mes llamaba la persona al Instituto Meteorológico y pedía los datos o llegaban a recogerlos. Esta es otra forma de recoger datos, son las boyas marinas, boyas de agua dulce, las inundaciones de geografía. Otra vez aquí, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo construyeron esto? Bueno, es que antes todo esto estaba pegado, ¿verdad? Entonces se podía llegar caminando, pero después la erosión. Vean, esa foto la tomo yo para que vean el contraste, el efecto de la lluvia ácida en el volcán Turrialba con respecto a los árboles, los pone grises, ¿verdad? Quema completamente los árboles. Este fue una cartografía que hicimos sobre análisis espacial de aves de manglar en Isla Venado. Aquí hay densidad de individuos. Nosotros usamos como categorías, usamos la costa, el manglar de costa, el manglar de isla y el manglar riberino, ¿verdad? Que se da aquí. Entonces pudimos ver que en el manglar de franja y en el manglar de isla vamos a encontrar la mayor densidad de individuos. Y en las de franja y riberinos vamos a encontrar la mayor densidad de especies. Hay más especies, más diversidad de especies en esos dos tipos de manglar, y en este hay más densidad de una sola especie en estos dos tipos de manglar. Entonces ven cómo eso ayuda también para saber el tema de turismo, como a dónde puedo yo ir a hacer tours o hacer actividades de turismo. También zonificaciones que puedo hacer con la cartografía para señalar zonas de potencial turística, zonas de protección, zonas de fosa lodosa, y se puede hacer tanto a nivel de tierra como a nivel marino. El manglar atrás de Isla Venado, las mareas también tienen que ver con eso, con la geografía. Aquí va el tren de ola, una serie de olas, cómo estudiarlas. Es el parque en Lancaster, también aquí hay manipulación de todo lo que es el paisaje. Ese paisaje se transformó para hacer un jardín. Entonces esto también es geografía, la transformación espacial es geografía. Aquí también, ¿verdad? Esto es en los jardines botánicos de aquí de las Cataratas de La Paz, en Vara Blanca. Y bueno, ahí están, ellos hacen un domo aquí, ¿verdad? En donde hacen todo un invernadero adentro y hay animales sueltos, aves que andan volando, entonces uno las ve y es un lugar muy bonito. Pero son modificaciones que se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, esto es para un tanque de agua, para recoger agua. Aquí hay una grieta, ahí se está saliendo, ¿verdad? Pero también este es un tanque de agua, bueno, de sedimentación que está en Guayao, ¿verdad? Entonces hemos modificado nuestro espacio desde hace mucho tiempo. Y bueno, todo esto que tiene que ver con placas también es geografía. Entonces, eh, esto es la laguna del volcán Platanar en San Carlos. Se llama Lago Verde, Pozo Verde. ¿Verdad? También son fotografías que yo he ido tomando. Estas son subcuencas, microcuencas. Las estaciones de tiempo son también geografía. Y bueno, ya eso es el tómbolo que yo les decía, ¿verdad? En Bahía Ballena, que cuando sube la marea ya uno no puede entrar aquí. Lo mismo pasa en Cabuya. Esta es una isla cementerio, cuando sube la marea ya uno no puede entrar, solo en lancha. Pensé que había majado mi perrita. Y ya aquí para terminar, ¿ves? Aquí está con marea alta y aquí con marea baja. Eso es en Cabuya. Y este es el tómbolo de Bahía Ballena, que parece una ballena. Este es el terremoto de Indonesia que hizo el tsunami de, de Japón. Ahí está la gente corriendo, ya está, ahí venía el tsunami, ya estas personas, la suerte que corrieron por no saber de geografía, fue diferente, ¿verdad?
Esos son los efectos de este carro ahí, efectos de tsunami. Y bueno, esto también, cómo se producen las lluvias y los vientos, sotavento, barlomentos, todo esto es geografía. El volcán Arenal. Y bueno, hasta aquí esta parte. Ahora lo que vamos a ver es también esta herramienta, que es el sistema de información geográfica, en donde yo puedo a través de capas visualizar elementos. Por ejemplo, esto es ahí mismo en Pueblo Nuevo. Yo cada uno de esos puntitos es una casa, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, si aquí donde dice cobertura mixta, esto yo puedo ir y ver la base de datos de cada una de esas casas. En este caso está vacío, ¿verdad? Residencia, aeropuerto. Ahí yo puedo agregar la información y luego yo le puedo poner una etiqueta para que se marque. O digamos yo podría hacer una encuesta en cada una de esas casas y ir anotando los resultados en esa base de datos y la puedo ir viendo y ponerle colores de acuerdo a lo que ocupe. Eh, También puedo ver suelos, puedo ver el tema de geología, puedo agregar curvas de nivel, puedo agregar las divisorias de agua, puedo agregar todo lo que las microcuencas, todo lo que yo crea que sea necesario para poder, pues son capas para poder explicar lo que quiera explicar, digamos, yo voy a usar las capas que más ocupe o que más, sean necesarias para mí. ¿Verdad? Entonces aquí yo puedo ver las partes altas, digamos, dónde están, los ríos, dónde van y las casas donde están ubicadas con respecto a los ríos y a las partes altas de las montañas y hacer un análisis espacial con respecto a esas relaciones que se dan entre ellas. Muy bien, el ejercicio 6 es realizar un mapa croquis con los elementos más significativos de su comunidad, como puede ser como los que vimos en las imágenes ahora de, de, de los estudiantes de sociología. Que así hicieron varios mapas. Pueden ser mapas dibujados en un cuaderno, puedes utilizar el Paint de el Paint de Microsoft o pueden usar a cualquier programa para hacer el mapa. Lo que me interesa es que ustedes se enfrenten al mapa, ¿verdad? Y que puedan saber qué es lo que se ocupa para poder tener un mapa, ¿verdad? Entonces, y qué tan buenos son haciendo eso. Entonces pueden ser mapas como estos también, todavía más bonitos si le toman una foto. Es lo que me gustaría. Ustedes pueden averiguar en YouTube cómo hacer un mapa también para que vayan viendo. Yo les pido que tengan ciertas características, ¿verdad? Que puede ser digital dibujado, pero que catalicen elementos como categoricen, ¿verdad? Elementos como ambiente, lo social, lo económico, lo cultural, agregar ríos y elementos geográficos para saber dónde está ubicado la comunidad que están ustedes y ahí ya con eso puedo visualizar la perspectiva o percepción que tienen sobre su espacio. Y eso me lo pueden enviar a mi correo electrónico antes del 4 de junio. Y aquí con esto cerramos lo que eran las herramientas de análisis de datos y análisis espacial. Espero que estén muy bien y cualquier duda me pueden comunicar a través del grupo de WhatsApp y les deseo lo mejor para esta semana. Mucha suerte.